En un tranquilo aeródromo de Nueva Zelanda, un grupo de ingenieros se ha propuesto cambiar nuestros viejos conceptos acerca de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Un proyecto que lleva 5 años metiendo a pilotos de hoy en día en las cabinas de estos antiguos aviones de guerra, con el fin de que experimenten qué habrían sentido al sobrevolar el frente occidental. Ahora, por primera vez, han permitido el acceso de cámaras de televisión a sus talleres ultrasecretos, en los que están reconstruyendo los más relevantes cazas de la Gran Guerra basándose en los planos originales. Al ver el diseño pensaba, ¿qué avión tan interesante? Y junto al nombre había una fecha, 1915 o 1914. Aquello me impactó de verdad. Ninguno de sus antiguos pilotos ha llegado hasta nuestros días, así que este será nuestro único vínculo con los aviones que cambiaron la historia de Europa y que para miles de jóvenes supusieron la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos recreando algo que ya no existe, utilizando los mismos materiales y los planos auténticos. Es la única manera de captar el aspecto, el sonido y el olor de aquellos aviones. Entre 1914 y 1918, un puñado de genios logró que una novedosa excentricidad se convirtiera en un arma decisiva, inventando el moderno arte de la guerra. Esta es la historia de cómo lo hicieron. Poder despegar hoy con estos aviones es como retroceder en el tiempo. El arma definitiva de la Primera Guerra Mundial al descubierto. Agosto de 1914. Las tropas alemanas marchan contra las de Gran Bretaña y Francia. Cientos de miles de hombres están listos para aniquilarse. Pero algunos están convencidos de que la guerra se ganará gracias a una nueva tecnología de apenas 10 años de existencia. Las grandes potencias se preparaban para la guerra y reflexionaban profundamente sobre un nuevo concepto. ¿Qué vamos a hacer con los aviones? Cuando estalla la guerra, el vuelo con motor es aún un pasatiempo letal. Los aviones son tan endebles que la más mínima ráfaga de aire basta para volcarlos. A menudo los llamaban cometas porque se los llevaba el viento. Algunos son muy difíciles de manejar. El viento les afecta mucho y tienen un rendimiento horrible en comparación con los aviones modernos. Muchos gerifaltes no quieren ni oír hablar de estas máquinas voladoras. Para algunos no son más que artefactos inútiles. Los altos mandos no estaban nada convencidos. Sabían que la aviación les podía ser útil para determinadas tareas, pero es muy difícil que algo nuevo, poco fiable y en cierto modo peligroso deje entrever en qué dirección puede progresar y beneficiar al ejército. Hasta entonces la guerra se había librado sin aviones, y así seguiría siendo. Uno de los generales más escépticos era Sir John French, que no podía ni concebir que fuesen necesarios. Eran demasiado frágiles y nunca serían relevantes en la estrategia global. Pero algunos estaban decididos a demostrar su valía. Hace más de 100 años, en 1912, se formó el Real Cuerpo Aéreo Británico. Un pequeño grupo que estaba convencido de que la superioridad militar vendría del cielo. Y no tendrían que esperar mucho para poner a prueba sus ideas. Durante los primeros días de la Gran Guerra, los ejércitos avanzan atravesando ciudades y campos abiertos.
Los comandantes no pueden ver más allá de la colina que tienen delante. La caballería es lanzada como avanzadilla para conocer los movimientos del enemigo. Pero la potencia de fuego moderna convierte esta operación en un suicidio. Tras apenas una semana de combate, los denominados artilugios inútiles entran en acción. Es asombroso pensar que la gente acababa de empezar a volar y que tan solo unos años después los aviones ya estuviesen participando en una guerra. Mientras los alemanes trabajan en un avión propio, los británicos apuestan fuerte por el BE-2. Diseñado 2 años antes de que se declare la guerra, es obra del legendario diseñador Geoffrey de Havilland. Jean y su equipo han construido una réplica exacta de este avión pionero. Una copia perfecta que permite a Jean meterse en la piel de un piloto de 1914. Aquí estoy, en un BE-2C. El piloto volaba en la parte de atrás y un observador se situaba delante. Cada avión tiene su personalidad, lo que hace muy interesante pilotar estos viejos aparatos. Su velocidad máxima era de 115 kilómetros por hora. Cuando afrontaba un fuerte viento de cara se quedaba literalmente flotando. Al comenzar la guerra, los primeros BE-2C fueron empleados para la observación. No llevaban armas ni blindaje y eran lentos y frágiles. Apenas podían levantar el vuelo con 2 personas a bordo. De Havilland diseña el avión únicamente para espiar al enemigo. En los primeros días, el piloto y el observador solo iban armados con un cuaderno y una pluma. Llevaban un mapa atado a una rodilla y un cuaderno de notas en la otra. Tampoco poseen radio, así que la información es transmitida de forma bastante primitiva. En el cuaderno fijado a su rodilla anotaban lo que veían y luego sobrevolaban el cuartel más cercano y soltaban una valija con el mensaje. No había más, ni podía haberlo en aquellos primeros meses de la guerra. Estos diagramas básicos son obra del equipo de espionaje más avanzado de la historia bélica. El ejército por fin tiene un ojo en el cielo, y pronto se hace evidente lo que esto puede suponer en el campo de batalla. La artillería, el arma más mortífera, de repente se hace mucho más precisa. Todo gracias a esta nueva máquina. Adquirieron su auténtica razón de ser al cooperar con la artillería y convertirse en precoces sistemas de guiado de misiles. Gracias a la aviación, la artillería puede apuntar a objetivos concretos. Al avanzar la guerra, el papel del Real Cuerpo Aéreo fue evolucionando. Los aviones dejaron de ser los ojos de todo el ejército y se convirtieron sobre todo en los ojos de la artillería. Sin GPS ni guiado por láser, el problema consiste en cómo comunicar la localización exacta de un objetivo en un terreno tan amplio. Los aviones son equipados con una radio de código Morse. Los pilotos observan dónde impactan los proyectiles y se lo comunican a la artillería, que procede a reajustar los cañones. El proceso continúa hasta que el objetivo es destruido. Cuando por fin se alcanzaba el objetivo, se daba la señal de adelante. Todas las baterías disparaban a la vez y entonces empezaba el caos y la destrucción. Unos cuantos meses después del comienzo de la guerra, los dos bandos se atrincheran y el conflicto alcanza un punto muerto. Las trincheras y los parapetos se extienden desde Suiza hasta el Mar del Norte. Este estancamiento también supone cambios para el Real Cuerpo Aéreo. Van a necesitar aviones más rápidos y manejables, porque estas nuevas defensas están dotadas de miles de soldados, todos bien armados y mirando al cielo. Francia, 1915.
En el cruento frente occidental, centenares de miles de hombres siguen atrincherados. El Real Cuerpo Aéreo es conminado con urgencia a intentar deshacer el punto muerto de las trincheras. Ya no basta con hacer dibujos de los complejos campos de batalla. Los diagramas están muy bien en una guerra móvil, en la que basta con poner una flecha que señale hacia dónde avanzan las tropas. Pero con las trincheras todo cambia. Entonces lo que deseas saber es dónde están exactamente. Un nuevo tipo de guerra que por primera vez implica un campo de batalla estático. Una paralización total. Ambos bandos excavan y fortifican nidos de ametralladoras, establecen líneas de comunicación permanentes y tienden marañas de alambre de espino. Delinear con precisión el mapa del campo de batalla para conocer hasta el último peligro oculto se convierte en una tarea crucial. Otra tecnología relativamente reciente tiene la respuesta: la fotografía. Si vuelas con una cámara y haces una foto, luego puedes volver, revelarla, examinarla en grupo en el cuartel general y determinar con exactitud qué hay sobre el terreno. Puedes ver dónde están las ametralladoras, dónde están las trincheras de comunicación, los refugios subterráneos, los centros de mando y los cuarteles. Para el Real Cuerpo Aéreo, esto supone pasar más tiempo sobre las trincheras enemigas para obtener imágenes más precisas, lo que añade aún más riesgo a un trabajo ya peligroso. Tan solo 3 semanas después del comienzo de la guerra, el piloto Vincent Waterfall y su observador, Charles Bailey, habían sido derribados mientras espiaban movimientos de tropas alemanas en Bélgica. Los aviadores se convierten en objetivo primordial. Hay que evitar que vuelvan a casa con la información. La intensidad del fuego antiaéreo era tal que todos daban por sentado que tendrían que enfrentarse a él en cada misión, que se verían rodeados de explosiones y de nubes marrones y blancas, llenas de trozos de hierro al rojo vivo. Estos aviones de madera y lona no ofrecen ninguna protección. Tenían que ser muy valientes, ya que tan solo iban protegidos por un asiento de mimbre y tela y por un fuselaje que se podía atravesar con un palo afilado. El BE-2, el avión estándar de observación británico, no estaba diseñado para llevar cámaras de difícil manejo. Gary y Bevin están a punto de comprobarlo. Va a ser interesante. ¡Contacto! Su objetivo es conocer las dificultades que habría encontrado un piloto de entonces para conseguir imágenes aprovechables. En este avión te encuentras múltiples obstáculos. Tirantes, el tren de aterrizaje y, por supuesto, el ala inferior. No te lo pone fácil. Estamos a 900 pies. Creo que es bastante. Bevin intenta sujetar la cámara con firmeza, pero las turbulencias que genera la hélice a 110 km por hora dan como resultado unas instantáneas movidas y borrosas. Me temo que hemos fallado. En 1914, la presión para dar con un remedio recayó sobre los ingenieros. El equipo de Jean debe hacer los mismos cambios. A menudo las cámaras se acoplaban al costado, usando un soporte que permitía que apuntaran directamente hacia abajo. El ala había sido previamente recortada para que el piloto pudiese mirar a tierra. Pero eso no es suficiente. Los diseñadores deben mejorar al máximo su maniobrabilidad. La remodelación comienza. Se descarta el tren de aterrizaje de madera para ahorrar peso. Se alarga el ala superior para ganar sustentación. Y tirantes de acero liso sustituyen a los viejos de cable trenzado que oponían resistencia al aire.
La combinación de pequeños avances, como el uso de cables aerodinámicos, hizo dar grandes pasos a la tecnología aérea e incrementó el uso de la aviación en la guerra. Estos cambios facilitan mucho la tarea a los aviadores. Pero hay algo que deben resolver los propios pilotos. Es primordial poder conectar los elementos del paisaje para entender dónde está un sistema de trincheras con respecto a otro. Eso supone volar lento y en línea recta, haciendo fotografías perfectas y enlazadas. Vale, lo tenemos. ¡A casa! Si vuelas en línea recta, algo que debes hacer para tomar una serie de imágenes, un cañón antiaéreo será una grave amenaza. Podrá predecir dónde vas a estar, anticiparse y acercarse mucho con sus disparos. Intentar hacer unas cuantas fotos en pleno vuelo hace comprender a Gary y Bevin el difícil cometido de aquellos antiguos pilotos. Imagínate que te disparan al mismo tiempo. Era una auténtica misión suicida. Corrían mucho riesgo. Los aviadores son una presa legítima para las tropas de tierra, pero los pilotos de bandos opuestos a menudo son amigos. Muchos han coincidido en exhibiciones aéreas y se atienen a un riguroso código de honor. Disparar contra otro aviador está estrictamente prohibido. Un código que no puede durar siempre. No mucho tiempo después, los aviones se convierten en objetivo prioritario de los pilotos enemigos. No tenían muchas armas entre las que elegir. Volaban con las que estuvieran disponibles, y la que normalmente tenían más a mano era este revólver. Ahora bien, el oficial británico medio no podría darle con él ni a la puerta de un granero a más de 20 metros, ya que su retroceso era muy fuerte. Pero el ejército británico posee también el rifle Lee Enfield, un arma magnífica y precisa. El problema viene cuando hay que llevarlo en la cabina. El equipo de Jean va a intentar acertarle a un objetivo móvil desde estas inestables plataformas. Vamos a usar estos rifles láser, así que va a ser mucho menos peligroso que en la guerra. Ya sabéis cuánto valen estos aviones. Los rifles láser tienen 5 disparos por cargador, igual que el fusil Lee Enfield. Cada tirador lleva sujetos unos sensores que le permitirán saber si ha sido alcanzado. Con apenas 18 años, Bevin y Josh tienen la misma edad que muchos de los jóvenes pilotos de la Gran Guerra. Pero están en las seguras manos de John y Jean, pilotos veteranos con miles de horas de vuelo. En la Primera Guerra Mundial, a algunos pilotos se les hacía despegar tras solo 6 horas de adiestramiento. Tras alcanzar la altitud adecuada, los aparatos se separan para dar comienzo al combate. Realizarán 3 pasadas y cualquier impacto directo quedará registrado en los sensores. Desde el primer momento, el aceite del motor cubre el objetivo de la cámara y las gafas protectoras de Bevin. Los aviones se cruzan con una proximidad escalofriante, a 190 kilómetros por hora. ¿Le hemos dado? La hélice, los tirantes y las columnas de las alas complican el trabajo a los tiradores. Supongo que seguimos vivos. ¡Qué difícil es! El aceite se te mete en las gafas y no ves nada. Además están la hélice, los cables y las columnas. Es casi imposible.
Volamos mucho con estos aparatos y hacemos exhibiciones, pero no os hacéis una idea de lo difícil que es llevar a cabo una misión específica como esta. Los dos tiradores han intercambiado 30 disparos, pero ni uno solo ha alcanzado su objetivo. ¿A quién se le ocurrió ponerse esto? Hace 100 años, los resultados eran a menudo muy semejantes, algo que solo nos pueden contar los que ya no están entre nosotros. El arma que se le entregaba al personal del Real Cuerpo Aéreo por aquel entonces era un rifle. Si veías un avión enemigo, cogías el rifle y lo utilizabas lo mejor que podías, con mucho cuidado de no dispararle a los mandos de tu avión. Nos encontramos con un alemán más o menos a nuestra altitud. Subí la mirilla e hice 6 disparos apuntando bien. Me sentí fatal, porque parecía que ni me había acercado. Debíamos estar a kilómetros, seguro. Más adelante nos enteramos de que sobre una plataforma que vibra, el alcance efectivo raras veces supera los 45 metros. Se hace evidente que solo existe un arma eficaz para alcanzar a un avión en pleno vuelo. La misma utilizada para masacrar a miles de soldados en el frente occidental. La ametralladora. Un arma que ha convertido la guerra en un matadero industrial, como la Vickers o la Lewis, capaces de disparar a una cadencia de 500 proyectiles por minuto. Controlar las ametralladoras en el aire plantea un problema nuevo a ingenieros y mecánicos. ¿Cómo instalar estas pesadas y enérgicas armas en una frágil aeronave? Los BE-2 nos permiten observar la progresión. El BE-2C no portaba ningún arma en absoluto. El siguiente paso fue el BE-2F, en el que ya se montaba una ametralladora Lewis sobre soportes rotatorios con la que podías disparar, pero con mucho cuidado para no darle a tu propio avión. Había un ángulo de disparo muy estrecho hacia adelante y tal vez hacia atrás, algo que te limitaba mucho. Pronto queda claro que la mejor manera de usar una ametralladora en el aire es convertir en un arma todo el avión. La mejor opción era fijar el arma y apuntar con el avión. Lo ideal era que el piloto fuese capaz de dirigir el aparato hacia el enemigo, acosarlo y apretar el gatillo. Eso era lo ideal. Lo que supone colocar la ametralladora en el fuselaje y disparar entre las hélices. El problema de intentar disparar a través del arco de la hélice es que las balas salen del cañón a un ritmo determinado y la hélice, que es de madera, está rotando en la línea de fuego a un ritmo diferente. Y cualquiera que haya estudiado un poco de física sabe que en un momento dado la bala impactará contra la hélice. Este es el principal reto mecánico. Cómo acoplar una ametralladora a tu avión sin destruir tu propia hélice. Para de Havilland y el Real Cuerpo Aéreo pasa a ser la cuestión prioritaria. Al otro lado de las trincheras, los alemanes también buscan una solución. Uno de sus equipos está encabezado por un joven de tan solo 24 años, cuyo nombre pasará a ser sinónimo de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Anthony Fokker. Los diseños de este expiloto de exhibición proporcionarán a los alemanes más de 700 aviones en el transcurso de la guerra. Pero todo podría haber sido muy diferente. Fokker era holandés y por tanto neutral. Antes de la guerra había ofrecido sus servicios al ejército británico, pero este le había rechazado. Cuando uno ve lo que logró para los alemanes, piensa, ojalá hubiera trabajado para nosotros, porque está claro que se le daba muy bien formar un grupo experto de diseñadores y que era muy eficiente. Su trabajo cambiará el curso de la guerra y provocará la muerte de miles de aliados. ...1915... La guerra ha cumplido su primer año. La información obtenida por los pilotos está resultando fundamental para el esfuerzo bélico. El enemigo los quiere muertos.
Pero derribar un avión depende tanto de la suerte como del buen tino. La esperanza radica en descubrir cómo acoplar al fuselaje una ametralladora que apunte hacia adelante. Pero a pesar de las innumerables pruebas, nadie ha podido dar con la manera de disparar sorteando las hélices. El que lo consiga se convertirá en el amo de los cielos. El primer avance llegará gracias a un francés. Roland Garros había participado en competiciones antes de la guerra y alcanza la fama tras cruzar el Mediterráneo desde el sur de Francia hasta Túnez. Roland Garros montó una ametralladora fija y para poder disparar a través de la hélice, colocó en la parte trasera de esta unas pequeñas cuñas metálicas para que desviaran las balas. Es innegable que era un valiente. Da miedo pensar en lo que podría pasar cuando las balas golpeasen las palas deflectoras. Hay que ser muy intrépido para sentarse a 1 metro o 2 de ellas. La misma palabra, deflectoras, indica que las balas pueden salir desviadas hacia ti. Garros derriba a 3 enemigos gracias a su hélice reforzada, pero un fallo del motor le obliga a realizar un aterrizaje de emergencia tras las líneas enemigas. Una vez en tierra prendió fuego a su avión, pero no pudo destruirlo del todo. Así que los alemanes llegaron a tiempo de ver su invento. Esta fotografía es tomada 20 minutos después de su captura. Los restos de su atrevido sistema son entregados a un joven diseñador aeronáutico holandés, Anthony Fokker. Lo examinaron meticulosamente, pero demostrando tener un poco más de sentido común que él, se decantaron por un mecanismo interruptor. El mecanismo interruptor de Fokker sincroniza el fuego de la ametralladora con la rotación de la hélice para que las balas pasen por los huecos. Fokker adapta el mecanismo al diseño de su propia nave, el Eindecker. El Eindecker no es un aparato impresionante. Su velocidad máxima solo alcanza los 140 km por hora y su autonomía no supera la hora y media. Su capacidad de vuelo no era nada del otro mundo. Pero aquella gran ventaja tecnológica, su mecanismo sincronizador, le permitió anotarse numerosas victorias. Se convirtió en una auténtica herramienta letal. Caía en picado sobre un avión británico desprevenido, disparando a través de la hélice, y lo derribaba antes de que su desafortunado piloto supiera qué estaba pasando. El Eindecker marca un nuevo capítulo en el combate aéreo. Ha nacido el primer caza de pura cepa. ...82 aparatos aliados son abatidos en los meses posteriores a la introducción del nuevo avión... ...y 74 personas pierden la vida. Este periodo es conocido como el azote de Fokker. Como ocurre siempre con estas cosas, la prensa y los políticos se cebaron de lo lindo. Es el azote de Fokker. ¿Por qué no lo hemos previsto? ¿Por qué no estamos haciendo nada al respecto? ¿Por qué no se soluciona ya? Y la respuesta es que diseñar un aeroplano te lleva entre 1 y 2 años. No te lo puedes sacar de la manga. El Eindecker acaba con la capacidad británica de espiar las trincheras. Decenas de miles de vidas aliadas dependían de la información aérea. Para el soldado de las trincheras, el Real Cuerpo Aéreo era literalmente un regalo del cielo, porque sin ellos la artillería alemana y sus ametralladoras los masacrarían en cuanto asomasen la cabeza. Era así de simple. Los aliados saben que si no dan con una solución, perderán la guerra aérea. Pero nadie sabe cómo hacer frente al mecanismo sincronizador de Fokker. Así que se ven obligados a recurrir a viejos diseños de preguerra. Este aeroplano es bastante diferente, pero lo más llamativo es que el motor está en la parte de atrás. Este extraño diseño es conocido como el empujador,
ya que el motor literalmente empuja al avión. La parte delantera queda liberada y la ametralladora puede abrir fuego sin impedimentos. Las dos ametralladoras iban montadas delante y podían disparar directamente hacia el frente, en la dirección del avión, sin preocuparse de la hélice ni recurrir a mecanismos sincronizadores. Este FE-2 es el único de su clase que sigue volando hoy en día y ofrece un punto de vista único. No puedes llevar nada suelto. Ropa, casco, gafas, nada que pueda salir volando hacia atrás. Existía el riesgo de que los casquillos que soltaban las ametralladoras dañasen la hélice, así que colocaron bolsas como estas para recoger los casquillos expulsados. En enero de 1916, 6 meses después del comienzo del azote de Fokker, se presenta el empujador en el frente occidental. El impacto es casi inmediato y la guerra aérea comienza a decantarse hacia el bando aliado. El empujador llega justo a tiempo. Las tropas han empezado a concentrarse para un nuevo y gigantesco ataque junto al río Somme. La ofensiva por tierra es un desastre. Pero podría haber sido mucho peor sin el dominio aéreo del empujador aliado. Durante los 2 o 3 primeros meses, los británicos controlaron el campo de batalla, lo que les otorgó libertad total para fotografiar y orientar a la artillería, algo muy negativo para los alemanes, que sufrieron mucho más de lo esperado. Sin duda, el control del aire importaba mucho y afectaba a los que estaban en tierra. El apoyo aéreo es aún más crucial durante la segunda fase de la batalla del Somme. Los observadores detectan un nuevo y complejo sistema de trincheras justo en la sección que planean atacar los británicos, lo que permite redirigir la ofensiva y salvar las vidas de miles de soldados. Pero los alemanes trabajan en una nueva arma secreta. Un diseño aeronáutico que está a punto de arrebatar a los pilotos aliados la supremacía del Somme. Cuentan que al diseñador se le ocurrió la idea de este fuselaje al ver a unos peces nadando en una pecera. Diseñado a partir de cero e introducido en el frente 2 meses después, el Albatros es la aeronave más avanzada jamás construida. Construir una réplica exacta permite descubrir hasta dónde fueron capaces de llegar los alemanes para lograr la más mínima mejora en rendimiento e incluso detalles como la cantidad de untura utilizada para impermeabilizar las alas. Cosas como estas se descubren construyendo el propio avión, como por ejemplo que el ahorro de peso es considerable. Nos encanta descubrir estos avances tecnológicos que solo puedes conocer si fabricas de verdad uno de estos aviones. El elemento clave eran las 2 ametralladoras, que lo convertían en el aparato volador con más potencia de fuego que surcaba el cielo. Una potencia de fuego que crea un nuevo tipo de combate aéreo. Los alemanes forman los primeros escuadrones de combate y los Albatros empiezan a cazar en bandadas. Los motores también evolucionan y ambos bandos desarrollan aviones más potentes, capaces de portar una pesada carga explosiva. Tan solo 12 años después del primer vuelo con motor, ya están definidos todos los rasgos de la guerra aérea moderna. En la primavera de 1917, los aliados lanzan una nueva ofensiva cerca de la ciudad francesa de Arras. Pero los alemanes comienzan imponiendo su supremacía aérea. El empujador británico no es rival para el Albatros. Sin datos llegados desde las alturas,
las tropas de tierra se arriesgan a otra matanza. El ejército británico decide anegar el frente con una cantidad descomunal de aviones, 25 escuadrones, 365 aparatos en total. Los alemanes tan solo cuentan con 10 escuadrones, pero tienen el Albatros. Los pilotos británicos continúan con sus misiones, accediendo a las peticiones de las tropas y la artillería, y sufren las bajas según vienen. Es casi un suicidio. Despegan sabiendo que si tropiezan con el enemigo serán derribados. Eran conscientes de que estaban allí arriba por el bien de otros. Comprendían que su papel era morir por su país. Y siguieron haciéndolo. Es una forma de sacrificio que a mí me emociona y me inspira. Prestando apoyo a las tropas de tierra, los británicos pierden 2/3 de su aviación. El Real Cuerpo Aéreo tiene su propio nombre para la catástrofe: Abril Sangriento. Sin embargo, la Fuerza Aérea Británica consigue transmitir valiosos datos. Cuando las tropas aliadas saltan de las trincheras apenas encuentran oposición. El reconocimiento aéreo ha hecho posible que los cañones alemanes sean aniquilados. La información del Real Cuerpo Aéreo ha funcionado. Y aunque sus bajas han sido estrepitosas, ya nadie duda de la importancia del poder aéreo. El Real Cuerpo Aéreo debe cumplir su misión trascendental. Si no lo hace, lo pagarán los soldados de tierra y muchos podrían morir. Su papel es crucial. Pero los alemanes siguen teniendo superioridad mecánica. La Royal Aircraft Factory debe fabricar un caza mejorado que plante cara al mortífero Albatros. 1917. La guerra dura ya 3 años. En los cielos de Francia, los aliados siguen esforzándose por diseñar un caza que sea rival para el Albatros alemán. En Farnborough, John Kenworthy y Henry Folland, 2 diseñadores británicos, trabajan en un avión revolucionario. El nuevo SE-5 será rápido y robusto y estará equipado con un novísimo mecanismo sincronizador, pero el desarrollo no marcha según los planes. En enero de 1917, el comandante Wooden del Real Cuerpo Aéreo perece a los mandos del prototipo. Los pilotos de pruebas señalan que el asiento está muy elevado, que el parabrisas es demasiado alto y que al motor le falta potencia. Kenworthy y Folland trabajan bajo presión. Todos conocían la importancia de lo que hacían. Iban montados en una escalera mecánica de la que no podían bajarse, y si cometían un error, podían encontrarse con un diseño final totalmente inservible. Era un trabajo difícil, y todos sabían que si se equivocaban, otros lo pagarían caro. La nueva versión del SE-5 es enviada al frente en junio de 1917 y presenta numerosos cambios. Te subes al SE-5 y con toda sinceridad, si no supieras qué avión es, jurarías que es un modelo de los años 30 o incluso de los 40. Es un caza en toda regla. El recién llegado supera todas las expectativas y se convierte en el avión más rápido de la guerra. Pero el combate será la prueba definitiva. El SE-5 y el Albatros protagonizarán algunos de los duelos más sobrecogedores de la Primera Guerra Mundial. Jean DeMarco y su equipo han construido una réplica exacta del SE-5. A los pilotos les encantaban estos aviones. Eran muy fiables y fáciles de manejar, y equipaban un motor hispano-suiza de 180 caballos. Llevaban una Vickers que disparaba a través de la hélice con un mecanismo sincronizador y una Lewis colocada sobre el ala. El Albatros también tiene su réplica exacta.
Lleva un fuselaje de contrachapado con muy pocas piezas metálicas, bastante fácil de fabricar. Un fiable motor Mercedes de 6 cilindros y 180 caballos y ametralladoras dobles Spandau. El piloto va justo detrás y es fácil apuntar. El equipo va a pilotar estas máquinas en un simulacro de combate aéreo. Solo así podrán decantarse por uno de los dos. Andy, el piloto del SE-5, intentará seguir la estela del Albatros durante 2 minutos. El robusto aparato británico acelera con decisión. El Albatros lleva camuflaje y es un duro rival para el SE-5. No es tan cómodo como el SE-5. Todo el aire caliente, el aceite y la grasa del motor van directos a la cara. Jean intenta sacudirse a Andy, pero el potente SE-5 se mantiene sin problemas a rebufo del Albatros. Pesa 30 kilos menos y su radio de giro es menor. Tras este duelo aéreo, quedan pocas dudas sobre cuál es el mejor. No tenía ninguna opción, no aguantaba tu ritmo. Podías virar mucho mejor que yo. El SE-5 es tan veloz como el Albatros, pero es más maniobrable, más fácil de pilotar. Los británicos no se conforman con el superlativo SE-5. Y en junio de 1917, el Sopwith Camel, más pequeño pero bien armado con 2 potentes ametralladoras sincronizadas, llega al frente. Por fin los británicos tienen 2 cazas mejores que el Albatros. Y la balanza de la guerra comienza a inclinarse hacia el lado aliado. Gracias a estas reproducciones fidedignas, que en ocasiones son auténticos originales, podemos remontarnos en el tiempo y comparar algunas de estas leyendas sobre las que todos hemos leído. Y el disponer del propio avión nos permite hacer esas comparaciones de una manera más justa. Pero no fue solo una cuestión de diseñadores. Los aliados habían transformado la construcción aeronáutica en una gran industria, llegando a un nivel de producción que los alemanes no pudieron alcanzar. Hacia el final de la guerra, se habían fabricado más de 5.000 unidades del SE-5, una cantidad que casi duplicaba a la de cualquier caza alemán. En mi opinión, el ejército británico y las fuerzas armadas británicas ganaron la guerra porque podían producir y fabricar más que nadie, y su capacidad logística no tenía parangón. Podían perder una escuadrilla entera, pero a la mañana siguiente, otros 6 aparatos nuevos estarían esperando en el aeródromo. En mayo de 1918, los alemanes presentan el renovado Fokker D-7. Pero ya es demasiado tarde. Es el principio del fin del ejército alemán. En apenas 4 años el poder aéreo había llegado y nada volvería a ser igual. Asombra pensar que, en un principio, Gran Bretaña llevó a Francia unos 40 o 50 aviones más o menos, y que en el momento del armisticio, la Royal Air Force contaba con 22.600 aparatos. En este aeródromo de Nueva Zelanda, Jean y su equipo están desvelando algunos de los secretos que desencadenaron este extraordinario éxito. Cómo cambió la historia a manos de un puñado de humildes ingenieros y cómo cada pequeño avance proporcionaba un poder crucial a las naciones en guerra. Nuestra mayor satisfacción es poder compartir estos aparatos y dar a conocer su historia para que todo el mundo pueda verlos y oírlos. Es algo único. Estas máquinas extraordinarias transformaron el campo de batalla en tan solo 4 años. La guerra jamás volvería a ser igual.